Despierta. Peligros y posibilidades de la realidad. Esta es tu llamada a despertar. Presentación. Al día siguiente de su ordenación como jesuita en la India, Anthony de Melo se hizo una promesa: aprender a ayudarle verdaderamente a la gente para que su conserjería no fuera inútil. De Melo aprendió, y lo que aprendió lo enseñó mediante sus escritos, y más directamente en los talleres y retiros que dirigió en todo el mundo. Lo que enseñó fue siempre la importancia de estar consciente, de despertar de nuestras ilusiones acerca de nosotros mismos, acerca del mundo y acerca de los demás, y la importancia de darnos cuenta de que nosotros somos la felicidad que buscamos. Disfruta este libro. Permite que las palabras penetren en tu alma y escucha como lo sugeriría Tony con el corazón. Escucha sus historias y escucha tus propias historias. Sobre el despertar. Espiritualidad significa despertar. La mayoría de las personas están dormidas, pero no lo saben. Nacen dormidas, viven dormidas, se casan dormidas, tienen hijos dormidas, mueren dormidas, sin despertarse nunca. Nunca comprenden el encanto y la belleza de esto que llamamos la existencia humana. Todos los místicos católicos, cristianos, no cristianos, cualquiera que sea su teología, independientemente de su religión, afirman una cosa unánime: todo está bien. Aunque todo está hecho un desastre, todo está bien. Esto es sin duda una extraña paradoja, pero lo trágico es que la mayoría de las personas nunca llegan a darse cuenta que todo está bien, porque están dormidas. Tienen una pesadilla. El año pasado oí en la televisión española una historia sobre un caballero que llama a la puerta de la alcoba de su hijo y dice: «Jaime, despierta». Jaime responde: «No quiero levantarme, papá». El padre grita: «Levántate, tienes que ir a la escuela». «No quiero ir a la escuela». «¿Por qué no?» «Por 3 motivos. El primero, porque es aburrido. El segundo, porque los niños se burlan de mí. Y el tercero, porque odio la escuela». «Bien, voy a darte 3 razones por las cuales debes ir a la escuela», dice el padre. «La primera es porque es tu deber, la segunda porque tienes 45 años y la tercera porque eres el director». «Despierte usted, despierte». «Ya está crecido, está demasiado grande para estar dormido. Despierte, deje de jugar con los juguetes». La mayoría de las personas dicen que quieren abandonar el jardín infantil, pero no les crea. No les crea, lo único que quieren es remendar sus juguetes rotos. «Devuélvame a mi esposa, devuélvame mi empleo, devuélvame mi dinero, devuélvame mi fama y mi éxito». Eso es lo que quieren que les cambien sus juguetes. Eso es todo. Hasta el mejor psicólogo le dirá que la gente realmente no quiere curarse. Lo que quieren es un alivio. Una cura es dolorosa. Despertarse es desagradable. Usted lo sabe. Usted está placentera y confortablemente acostado. Es irritante que lo despierten. Esa es la razón por la que un sabio no intentará despertar a la gente. Voy a ser sabio ahora y de ninguna manera intentaré despertarlo, si usted está dormido. Realmente no es asunto mío, aunque a veces le diga, despierte. A mí me conviene hacer lo mío, danzar mi propia danza. Si a usted le aprovecha, magnífico. Si no, qué lástima. Como dicen los árabes, la naturaleza de la lluvia es la misma, pero hace que crezcan espinas en los pantanos y flores en los jardines. Ahora hablaremos sobre el egoísmo legítimo.
Lo primero que quiero que ustedes comprendan, si realmente quieren despertar, es que ustedes no quieren despertar. El primer paso para despertar es que tengan suficiente honestidad como para admitir que no les gusta, no quieren ser felices. ¿Quieren una prueba? Ensayemos. Tardará exactamente 1 minuto. Podrían cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, realmente no importa. Piensen en alguien a quienes ustedes quieren mucho, alguien cercano a ustedes, alguien que para ustedes es muy valioso, y díganle mentalmente a esa persona: preferiría ser feliz a tenerte. Vea lo que sucede. Preferiría ser feliz a tenerte. Si yo pudiera elegir, sin duda elegiría la felicidad. ¿Cuántos de ustedes se sintieron egoístas cuando dijeron eso? Parece que muchos. ¿Ven cómo nos han lavado el cerebro? ¿Ven cómo nos han lavado el cerebro para que pensemos: ¿cómo puedo ser tan egoísta? Pero miren quién es egoísta. Imaginen que alguien les dice a ustedes: ¿cómo puedes ser tan egoísta como para elegir la felicidad en lugar de elegirme a mí? ¿No les gustaría responder esto? Excúsame, pero ¿cómo puedes ser tan egoísta como para exigir que yo te elija a ti por encima de mi felicidad? Cierta vez una mujer me contó que cuando ella era niña, su primo jesuita organizó un retiro espiritual en la iglesia jesuita de Milwaukee. Él empezaba cada conferencia con estas palabras: la prueba del amor es el sacrificio y la medida del amor es el desinterés. ¡Qué maravilla! Le pregunté a ella: ¿usted quisiera que yo la amara a costa de mi felicidad? Sí, me contestó. ¿No sería maravilloso? Ella me amaría a costa de su felicidad y yo la amaría a costa de mi felicidad. Así tendríamos 2 personas desgraciadas. Pero ¡que viva el amor! Sobre el deseo de felicidad. Estaba diciendo que no queremos ser felices, queremos otras cosas. O más exactamente, no queremos ser incondicionalmente felices. Estoy dispuesto a ser feliz siempre y cuando tenga esto y lo otro. Pero esto realmente es decirle a nuestro amigo, o a nuestro Dios, o a cualquiera: tú eres mi felicidad, si no te tengo, me niego a ser feliz. Es muy importante comprender eso. No podemos imaginarnos la felicidad sin esas condiciones. Es muy cierto, no podemos imaginarnos la felicidad sin ellas. Nos han enseñado a cifrar en ellas nuestra felicidad. De manera que eso es lo primero que debemos hacer si queremos despertar, que es lo mismo que decir: si queremos amar, si queremos ser libres, si queremos la alegría y la paz y la espiritualidad. En ese sentido, la espiritualidad es lo más práctico que hay en el mundo. Desafío a cualquiera a pensar en algo más práctico que la espiritualidad como la he definido. No como piedad, no como devoción, no como religión, no como adoración, sino como espiritualidad. Despertar, despertar. Veamos la angustia que hay en todas partes. Veamos la soledad, veamos el temor, la confusión, el conflicto en el corazón de la gente, el conflicto interno, el conflicto externo. Imagínense ustedes que alguien les muestra la manera de librarse de todo eso. Imagínense ustedes que alguien les muestra la manera de detener ese tremendo gasto de energía, de salud, de emoción que es el resultado de esos conflictos y de esa confusión. ¿Les gustaría? Imaginémonos que alguien nos muestra la manera de amarnos los unos a los otros y de vivir en paz y con amor. ¿Pueden ustedes imaginarse algo más práctico que eso? Pero, en cambio, hay personas que piensan que los grandes negocios son más prácticos, que la política es más práctica, que la ciencia es más práctica. ¿De qué nos sirve llevar un hombre a la luna si no podemos vivir en la Tierra? ¿La psicología es más práctica que la espiritualidad? No hay nada más práctico que la espiritualidad.
¿Qué puede hacer el pobre psicólogo? Solo puede aliviar la tensión. Yo soy psicólogo y hago psicoterapia. Y si me presenta este gran conflicto a veces, cuando tengo que escoger entre la psicología y la espiritualidad. Y me pregunto si esto tiene sentido para alguno de los presentes. Para mí no tuvo sentido durante muchos años. Voy a explicarlo. No tuvo sentido para mí durante muchos años hasta que de pronto descubrí que la gente tiene que sufrir bastante en una relación para desilusionarse de todas las relaciones. ¿No es eso terrible? Tiene que sufrir bastante en una relación para que despierte y diga, ya me cansé. Tiene que haber una manera mejor de vivir que dependiendo de otro ser humano. ¿Y qué estaba haciendo yo como psicoterapeuta? Las personas llegaban con sus problemas de relación, sus problemas de comunicación, etc. Y a veces lo que hice les ayudó. Pero siento decir que a veces no les ayudó porque eso las mantenía dormidas. Tal vez debieran haber sufrido un poquito más. Tal vez deben llegar hasta el fondo y decir, estoy cansado de todo. Solamente cuando usted esté cansado de su cansancio, podrá superarlo. La mayoría de la gente va a donde el psiquiatra o un psicólogo para recibir alivio. Lo repito, para recibir alivio, no para curarse. Hay una historia sobre Juanito, quien según decían era retardado mental, pero evidentemente no lo era como lo verán. Juanito va a clase de cerámica en su escuela para niños especiales y toma su pedazo de arcilla y se pone a modelarla. Coge un pedacito de arcilla y se va al rincón del salón a jugar con ella. La maestra se acerca y le dice, «Hola, Juanito». «Hola», le contesta Juanito. «¿Qué es lo que tienes en la mano, Juanito?» «Esto es un poco de estiércol de vaca». «¿Y qué estás haciendo con ese estiércol?» «Estoy haciendo una maestra». La maestra piensa, Juanito tuvo una regresión, de modo que llama al director que pasaba en ese momento y le dice, Juanito tuvo una regresión. Entonces el director se acerca a Juanito y le dice, «Hola, Juanito, hola. ¿Qué es lo que tienes en la mano, Juanito?» «Un poco de estiércol de vaca». «¿Y qué estás haciendo con el estiércol?» «Un director de escuela». El director piensa que este caso es para el psicólogo de la escuela. «Llamen al psicólogo», dice. El psicólogo, un tipo inteligente, se acerca a Juanito y le dice, «Hola, Juanito». «Hola», le contesta Juanito. «Juanito, yo sé qué es lo que tienes en la mano». «¿Qué?», pregunta Juanito. «Un poco de estiércol de vaca», dice el psicólogo. «Correcto», dice Juanito. «Y yo sé qué estás haciendo con él». «¿Qué?». «Estás haciendo un psicólogo». «Se equivoca», dice Juanito, «no hay suficiente estiércol». Y decían que Juanito era retardado mental. Los pobres psicólogos están haciendo un buen trabajo, realmente lo hacen. Hay ocasiones en que la psicoterapia es una gran ayuda, porque cuando usted está a punto de volverse loco, loco de atar, está a punto de volverse un psicótico o un místico, lo contrario de un loco. Eso es lo que es un místico, lo contrario de un loco. ¿Quiere saber una señal de que ya despertó? Es cuando usted se pregunta, ¿estoy loco o son los demás los que están locos? Así es, realmente, porque estamos locos. El mundo entero está loco. Locos certificados. La única razón por la que no estamos encerrados en un manicomio es porque somos demasiados. De modo que estamos locos, vivimos de ideas locas acerca del amor, de las relaciones, de la felicidad, del gozo, de todas las cosas. Estamos locos hasta tal punto que he llegado a creer que si todo el mundo está de acuerdo sobre algo, puede usted tener la seguridad de que todos están equivocados. Todas las ideas nuevas, todas las grandes ideas,
Cuando empezaron, estaban en la minoría de uno solo. Ese hombre, llamado Jesús, una minoría de uno. Todo el mundo decía algo diferente sobre lo que él decía. Buda, minoría de uno. Todo el mundo decía algo diferente de lo que él decía. Creo que fue Bertrand Russell quien dijo: toda gran idea empieza como una blasfemia. Eso es cierto, y dicho con exactitud. Ustedes van a escuchar muchas blasfemias durante estos días. Él ha blasfemado, porque la gente está loca, todos son locos, y cuanto más pronto lo vean ustedes, mejor para su salud mental y espiritual. No confíen en ellos, no confíen en sus mejores amigos. Desilusiónense de sus mejores amigos. Son muy brillantes, lo mismo que ustedes en su trato con otras personas, aunque probablemente ustedes no lo sepan. Ustedes son tan astutos, tan sutiles, tan ingeniosos. Ustedes están representando un gran papel. No estoy haciendo muchos elogios, ¿verdad? Pero lo repito, ustedes quieren despertar. Ustedes están representando un gran papel. Ni siquiera lo saben. Piensan que aman. ¿A quién aman? Hasta la abnegación los hace sentir bien, ¿verdad? Me estoy sacrificando. Estoy viviendo de acuerdo con mi ideal. ¿Pero ustedes obtienen algún beneficio de eso? No es así. Siempre obtienen algo de todo lo que hacen, hasta que despierten. De modo que aquí está el primer paso. Dese cuenta de que no quiere despertar. Es bastante difícil que despierte si lo hipnotizaron para que crea que un pedazo de papel periódico viejo es un cheque por $1.000.000. Qué difícil es separarse de ese pedazo de periódico viejo, ¿no? La renunciación tampoco es la solución. Siempre que usted practique la renunciación, se engaña. ¿Qué tal eso? Se engaña. ¿A qué renuncia? Siempre que renuncia a algo, queda atado para siempre a aquello a lo cual renuncia. Hay un gurú en la India que dice: siempre que viene a verme una prostituta, no habla sino de Dios. Dice que está cansada de la vida que lleva. ¿Qué quiere a Dios? Y siempre que viene a verme un sacerdote, no habla sino de sexo. Muy bien, cuando usted renuncia a algo, queda atado a esa cosa para siempre. Cuando lucha contra alguna cosa, queda atado a ella para siempre. Mientras luche contra ella, le está dando poder. Le da tanto como el que usa para luchar contra él. Esto incluye el comunismo y todo lo demás, de manera que debe recibir a sus demonios porque cuando lucha contra ellos, les da poder. ¿Nadie le ha dicho esto? Cuando renuncia a una cosa, queda atado a ella. La única manera de salir de ello es mirar a través de la cosa. No renuncie a ella, mire a través de ella. Comprenda su verdadero valor y no tendrá que renunciar a ella. Sencillamente ella caerá de sus manos. Pero por supuesto, si no ve eso, si usted está hipnotizado y cree que no será feliz sin esa cosa, aquella o de más allá, está esclavizado. Lo que tenemos que hacer por usted no es lo que la llamada espiritualidad intenta hacer, es decir, lograr que usted haga sacrificios, que renuncie a las cosas. Eso es inútil. Usted todavía está dormido. Lo que tenemos que hacer es ayudarle a comprender. Si comprendiera, sencillamente dejaría de desear esa cosa. Esto es otra manera de decir, si usted despertara, sencillamente dejaría de desear esa cosa. Escuche y desaprenda. A algunos nos despiertan las duras realidades de la vida. Sufrimos tanto que despertamos. Pero los seres humanos tropiezan con la vida una y otra vez. Todavía caminan como sonámbulos, nunca despiertan. Trágicamente nunca se les ocurre que pueda haber otra manera. Nunca se les ocurre que pueda haber una manera mejor. Sin embargo, si la vida
no lo ha golpeado a usted lo suficiente. Y si no ha sufrido lo suficiente, entonces hay otra manera: escuchar. No quiero decir que usted tiene que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque el acuerdo o el desacuerdo tienen que ver con las palabras y los conceptos y las teorías. No tienen nada que ver con la verdad. La verdad nunca se expresa con palabras. La verdad se percibe de repente, como resultado de cierta actitud. De manera que usted puede no estar de acuerdo conmigo y sin embargo percibir la verdad. Pero tiene que haber una actitud de apertura, estar dispuesto a descubrir algo nuevo. Eso es lo importante, no que usted esté o no esté de acuerdo conmigo. Al fin y al cabo, la mayor parte de lo que estoy dando son realmente teorías. Ninguna teoría abarca adecuadamente la realidad, de manera que yo puedo hablarle a usted no de la verdad, sino de los obstáculos de la verdad. Esos obstáculos los puedo describir. No puedo describir la verdad, nadie puede hacerlo. Lo único que puedo hacer es describirle sus falsedades para que pueda dejarlas. Lo único que puedo hacer por usted es desafiar sus creencias y el sistema de creencias que lo hace desdichado. Lo único que puedo hacer es ayudarle a desaprender. De eso se trata el aprendizaje en lo concerniente a la espiritualidad. Desaprender casi todo lo que nos han enseñado. Una disposición para desaprender, para escuchar. ¿Está usted escuchando como lo hace la mayoría de la gente, con el fin de confirmar lo que ya piensa? Observe sus propias reacciones a medida que hablo. Con frecuencia se alarmará o se conmocionará, o se escandalizará o se irritará o se disgustará, o se sentirá frustrado, o dirá, maravilloso. ¿Pero está usted escuchando para ver si lo que oye le confirma lo que piensa? ¿O está usted escuchando para descubrir algo nuevo? Eso es importante. Es difícil para las personas que están dormidas. Jesús proclamó la buena nueva y sin embargo fue rechazado. No porque fuera buena, sino porque era nueva. Detestamos lo nuevo, lo detestamos. Y cuanto más pronto aceptemos este hecho, mejor. No queremos nada nuevo, especialmente cuando es perturbador, especialmente cuando implica un cambio, especialmente si implica decir, yo estaba equivocado. Recuerdo que me encontré en España con un jesuita de 87 años, fue superior y profesor mío en la India hace 30 o 40 años, y asistió a un taller como este. Debería haberlo oído hace 70 años. Me dijo, mire, he estado equivocado toda la vida. Dios, escuchar eso, es como ver una de las maravillas del mundo. Eso, damas y caballeros, es fe. Una apertura hacia la verdad, sin importar las consecuencias, sin importar hacia dónde lo lleve a uno. Eso es fe, no creencia, sino fe. Las creencias le dan a uno mucha seguridad, pero la fe es inseguridad, uno no sabe. Uno está dispuesto a seguir y está abierto, completamente abierto, está dispuesto a escuchar. Y fíjense bien, estar abierto no significa ser crédulo, no significa tragar entero todo lo que diga el que habla, de ningún modo. Ustedes tienen que cuestionar todo lo que estoy diciendo, pero cuestiónenlo desde una actitud de apertura, no de terquedad. Y cuestiónenlo todo. Recuerden estas hermosas palabras de Buda. Los monjes y los eruditos no deben aceptar mis palabras por respeto, sino que deben analizarlas, así como un orfebre analiza el oro, cortando, raspando, frotando, fundiendo. Cuando uno hace eso, está escuchando. Ha dado un gran paso hacia el despertar. Como dije, el primer paso es estar dispuesto a admitir que uno no quiere despertar, que no quiere ser feliz. Dentro de uno hay toda clase de resistencias. El segundo paso es estar dispuesto a comprender, a escuchar, a cuestionar todo su sistema de creencias.
no solamente su sistema de creencias religiosas, sus creencias políticas, sus creencias sociales, sus creencias psicológicas, sino todas sus creencias. Estar dispuesto a revisarlas todas según la metáfora de Buda, y les daré a ustedes muchas oportunidades para que realicen eso. La farsa de la caridad. La caridad es realmente el amor propio disfrazado de altruismo. Usted dice que es muy difícil aceptar que puede haber ocasiones en que usted no está realmente tratando de ser amoroso o confiado. Simplifiquémoslo lo más posible. Hagámoslo tan brusco y tan extremo como sea posible, al menos para empezar. Hay dos tipos de egoísmo. El primer tipo es el que consiste en darme gusto de darme gusto. Eso es lo que generalmente llamamos egoísmo. El segundo tipo es el que consiste de darme el placer de agradar a los demás. Este sería un tipo más refinado de egoísmo. El primero es muy obvio, pero el segundo está oculto, muy oculto, y por eso es más peligroso, porque llegamos a pensar que realmente somos maravillosos, pero al fin y al cabo tal vez no seamos tan maravillosos. Usted, señora, dice que en su caso vive sola y que va a la parroquia y dedica varias horas de su tiempo. Pero también admite que lo hace por una razón egoísta. Usted necesita que la necesiten, y usted también sabe que necesita que la necesiten de una manera que haga sentir que está contribuyendo con algo al mundo. Pero también admite que como ellos también la necesitan es un intercambio. Usted está a punto de entender. Tenemos que aprender de usted. Eso es lo correcto. Usted dice, doy algo, recibo algo. Está en lo cierto. Voy a ayudar, doy algo, recibo algo. Eso es bello, eso es verdad, eso es real. Eso no es caridad, eso es el amor propio ilustrado. Y usted, Señor, usted señala que en el fondo el Evangelio de Jesús es un evangelio del egoísmo. Logramos la vida eterna por nuestros actos de caridad. Venid, benditos de mi Padre. Cuando tuve hambre me disteis de comer, etcétera, etcétera. Usted dice que eso confirma lo que dije. Cuando miramos a Jesús, dice usted, vemos que en el fondo sus actos de caridad fueron fundamentalmente actos de egoísmo, ganar almas para la vida eterna. Y usted ve eso como todo el impulso y el significado de la vida, el logro del egoísmo por medio de los actos de caridad. Muy bien, pero vea usted, usted está haciendo algo de trampa porque trajo la religión a este asunto. Eso es legítimo, es válido, pero ¿qué tal si hablo de los evangelios de la Biblia de Jesús hacia el final de este retiro? Por ahora diré esto para complicarlo aún más. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Y ellos qué responden? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicimos? No lo sabíamos. No tenían conciencia de ello. A veces tengo una horrible fantasía en la que el rey dice, tuve hambre y me disteis de comer. Y la gente que está a la derecha dice, así es, señor, nosotros lo sabemos. No les estaba hablando a ustedes, le dice el rey. No es así, ustedes no debían saberlo. ¿No les parece interesante? Pero ustedes saben. Ustedes conocen el placer interior cuando hacen obras de caridad. Ajá, así es lo opuesto de alguien que dice, ¿qué tenía de extraordinario lo que hice? Hice algo, obtuve algo. No tenía ni idea de que estaba haciendo algo bueno. Mi mano izquierda no sabía lo que estaba haciendo mi mano derecha. Miren, un bien nunca es tan bueno como cuando usted no sabe que es bueno. O como diría el gran sufí, un santo es santo hasta que lo sabe. Algunos de ustedes objetan esto. Ustedes dicen, ¿no es el placer que recibo cuando doy? ¿No es eso la vida eterna aquí y ahora? No sabría decir. Yo llamo al placer placer y nada más. Al menos por el momento, hasta que hablemos de la religión posteriormente.
Pero quiero que comprendan algo desde el principio, que la religión no está, repito, no está necesariamente conectada con la espiritualidad. Por favor, mantengan la religión fuera de esto por ahora. Muy bien, ustedes preguntan, ¿qué decir del soldado que cae sobre una granada para evitar que ésta hiera a otros? ¿Y qué decir del hombre que se subió a un camión lleno de dinamita y lo llevó hasta el campo norteamericano en Beirut? ¿Qué decir de él? No hay amor más grande que este, pero los norteamericanos no lo consideraban así. Lo hizo deliberadamente. Era un hombre extraordinario, ¿no es cierto? Pero les aseguro que él no pensaba lo mismo. Él creía que se iría al cielo. Así es, lo mismo que el soldado que cayó sobre la granada. Estoy tratando de llegar a visualizar una acción en la que no esté el ego, en la que usted esté despierto y lo que hace lo haga a través de usted. En ese caso su acción se convierte en una celebración. Hágase en mí. No estoy excluyendo eso, pero cuando usted lo hace, estoy buscando el egoísmo. Aunque sea solamente me recordarán como un gran héroe, o yo no podría vivir si no lo hiciera, no podría vivir con el pensamiento de que huí, pero recuerden, no estoy excluyendo el otro tipo de acción. Nunca dije que no hubiera ninguna acción en la que no esté el ego. Tal vez la haya, tendremos que explorar eso. Una madre que salva a un niño que salva a su hijo, dicen ustedes. Pero, ¿a qué se debe que no salve al hijo de su vecino? Es el suyo. Es el soldado que muere por su país. Muchas de estas muertes me inquietan. Me pregunto, ¿son ellas el resultado de un lavado de cerebro? Los mártires me inquietan. Creo que con frecuencia les lavaron el cerebro. A los mártires musulmanes, a los mártires hindúes, a los mártires budistas, a los mártires cristianos, les lavaron el cerebro. Ellos tienen la idea de que deben morir, de que la muerte es una gran cosa. No sienten nada, van derecho, pero no todos ellos, de modo que escúchenme bien. No dije que todos ellos, pero tampoco excluiría la posibilidad. A muchos comunistas les lavan el cerebro. Ustedes están dispuestos a creerlo. Tanto les lavan el cerebro que están dispuestos a morir. A veces pienso que el proceso que usamos para producir, por ejemplo, a un San Francisco Javier, podría ser exactamente el mismo proceso utilizado para producir terroristas. Un hombre podría hacer un retiro espiritual de 30 días y salir de él inflamado de amor a Cristo, y sin embargo sin la menor conciencia de sí mismo, ni la más mínima. Podría hacer sufrir, se cree santo. No pretendo hablar mal de Francisco Javier, quien posiblemente era un gran santo, pero era difícil vivir con él. Ustedes saben que era un superior terrible. Realmente lo era. Hagan una investigación histórica. Ignacio siempre tenía que intervenir para deshacer el daño que este buen hombre hacía por su intolerancia. Hay que ser bastante intolerante para lograr lo que él logró. Adelante, 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 sin importar cuántos cadáveres quedaban a la vera del camino. Algunos críticos de Francisco Javier defienden exactamente eso. Acostumbraba a expulsar a los hombres de nuestra compañía, y ellos apelaban a Ignacio, que les decía: venga a Roma y conversaremos. Y, a hurtadillas, Ignacio volvía a recibirlos. ¿Qué tanta conciencia había en esta situación? ¿Quiénes somos para juzgar? No lo sabemos. No estoy diciendo que no haya motivaciones puras. Estoy diciendo que ordinariamente todo lo que hacemos es en nuestro propio interés. Todo. Cuando usted hace algo por amor a Cristo, ¿es eso egoísmo? Sí. Cuando hace algo por amor a alguien, lo hace por su propio interés. Bien, tendré que explicarlo. Imagínese que usted vive en Phoenix y que alimenta a más de 500 niños todos los días. ¿Lo hace sentirse bien? ¿Acaso esperaría que lo hiciese sentirse mal? Pero a veces ocurre.
y ello se debe a que algunas personas hacen cosas para no sentirse mal, y llaman a esto caridad. Actúan por sentimiento de culpa. Eso no es amor. Pero a Dios gracias, usted hace las cosas por la gente y eso le parece agradable. Maravilloso. Usted es un individuo sano porque actúa en su propio interés. Eso es sano. Resumiré lo que estaba diciendo sobre la caridad sin egoísmo. Dije que había dos tipos de egoísmo. Tal vez debería haber dicho tres. El primero es cuando me doy el gusto de darme gusto. El segundo es cuando me doy el gusto de agradar a los demás. Uno no debe enorgullecerse de eso, no debe creerse una gran persona. Es una persona muy ordinaria, pero tiene gustos refinados. Sus gustos son buenos, no la calidad de su espiritualidad. Cuando era niño, le gustaba la Coca-Cola. Ahora es mayor y le gusta la cerveza fría en un día caluroso. Ahora tiene mejor gusto. Cuando era niño le encantaban los chocolates. Ahora que es mayor le gusta una sinfonía, le gusta un poema. Tiene mejor gusto. Pero de todas maneras está obteniendo su propio placer, con la diferencia de que ahora se trata del placer de agradar a los demás. Luego está un tercer tipo, que es el peor, cuando uno hace algo bueno para no sentirse mal. Lo detesta. Está haciendo sacrificios por amor, pero se queja. Ah, qué poco se conoce a sí mismo si cree que o hace las cosas de esta manera. Si me dieran $1 cada vez que hago cosas que me hacen sentir mal, sería millonario. Usted sabe cómo es. ¿Podría conversar con usted esta noche, padre? Sí, por supuesto. No quiero conversar con él y odio hacerlo. Quiero ver ese programa de televisión esta noche. Pero, ¿cómo le digo que no? No tengo el valor para decirle que no, por supuesto. Y estoy pensando, Dios mío, y ahora tengo que aguantármelo. Conversar con él no me hace sentirme bien, y no me hace sentir bien decirle que no. De modo que escojo el menor de los males y le digo, muy bien, por supuesto. Me voy a sentir feliz cuando esto se acabe y pueda dejar de sonreírle. Pero inicio la sesión con él. ¿Cómo está usted? Maravillosamente, dice, y habla sobre cómo le ha gustado este seminario. Y yo pienso, oh Dios, ¿cuándo irá al grano? Por fin se concreta el asunto y yo metafóricamente lo estrello contra la pared y le digo, bueno, cualquier idiota podría solucionar ese problema. Y lo despido. Al fin me libré de él, digo. Y a la mañana siguiente, durante el desayuno, porque lamento haber sido tan descortés, me le acerco y le digo, ¿cómo van las cosas? Bastante bien, contesta, y luego agrega, mire, lo que me dijo anoche realmente me ayudó. ¿Podemos volver a conversar después del almuerzo? Dios mío, ese es el peor tipo de caridad, cuando uno hace algo para no sentirse mal. No tiene el valor de decir que no quiere que lo molesten. Quiere que la gente piense que es un buen sacerdote. Cuando alguien manifiesta, a mí no me gusta lastimar a la gente, yo le digo, no me diga, no se lo creo. No le creo a nadie que diga que no le gusta lastimar a la gente. Nos encanta lastimar a la gente, especialmente a algunas personas. Nos encanta. Y cuando es otra persona la que lastima a alguien, nos regocijamos. Pero no queremos, nosotros mismos, lastimar a otros porque eso nos lastima a nosotros. Ahí lo tienen. Si somos nosotros los que lastimamos, los demás pensarán mal de nosotros. No nos apreciarán. Hablarán contra nosotros y eso no nos gusta. ¿Qué le preocupa? La vida es un banquete y lo trágico es que la mayoría de las personas se están muriendo de hambre. Realmente de eso es de lo que estoy hablando. Hay una bonita historia sobre unas personas que se hallaban en una balsa a cierta distancia de la costa de Brasil
y se estaban muriendo de sed. No sabían que el agua en la que estaban flotando era dulce. El río entraba en el mar con tanta fuerza que penetraba en él más de 3 kilómetros, de modo que tenían agua dulce allí mismo, pero no lo sabían. De la misma manera estamos rodeados de alegría, felicidad, de amor. La mayoría de los seres humanos no lo saben. La razón les lavaron el cerebro. La razón, están hipnotizados, están dormidos. Imagínese un mago que hipnotiza a alguien de manera que la persona ve lo que no está ahí y no ve lo que está ahí. De eso se trata. Arrepiéntanse y acepten la buena nueva. Arrepiéntanse, despierten. No lloren por sus pecados. ¿Por qué llorar por pecados que cometieron cuando estaban dormidos? ¿Van a llorar por lo que hicieron en estado hipnótico? ¿Por qué quieren ser como una persona hipnotizada? Despierten, despierten. Arrepiéntanse. Tengan una mente nueva. Adopten una nueva manera de ver las cosas. Porque el reino está aquí. Son pocos los cristianos que toman esto en serio. Ya les dije a ustedes que lo primero que necesitan hacer es despertar, reconocer el hecho de que no les gusta que los despierten. Les gustaría más tener todas las cosas que en su estado hipnótico les hicieran creer que eran tan preciosas y tan importantes para usted y para su vida y su supervivencia. Además, comprendan que tal vez tienen ideas equivocadas y que son estas ideas las que están influyendo en su vida y convirtiéndola en el desastre que es y manteniéndolos dormidos. Ideas sobre el amor, ideas sobre la libertad, ideas sobre la felicidad y otras ideas. Y no es fácil escuchar a alguien que cuestiona esas ideas que son tan preciosas para ustedes. Se han hecho estudios interesantes sobre el lavado de cerebro. Se ha revelado que le lavaron el cerebro a alguien cuando adopta o introyecta una idea que no es suya, que es de otro. Y lo increíble es que esa persona estaría dispuesta a morir por esa idea. ¿No es extraño? La primera prueba de que a una persona le lavaron el cerebro e introyectó convicciones y creencias tiene lugar cuando se atacan esas convicciones y creencias y se siente aturdida y reacciona emocionalmente. Esa es una buena señal, no infalible, pero sí una buena señal de que se trata del lavado de cerebro. La persona está dispuesta a morir por una idea que no fue suya. Los terroristas o los santos aceptan una idea, la tragan entera y están dispuestos a morir por ella. No es fácil escuchar, especialmente cuando uno se pone emocional con respecto a una idea. Y aunque no se ponga emocional, no le es fácil escuchar. Siempre escucha de acuerdo a su programación, a sus condicionamientos, con su estado hipnótico. Con frecuencia interpreta todo lo que se dice en función de su estado hipnótico, o de su condicionamiento, o de su programación. Como esta joven que está escuchando una conferencia sobre agricultura y dice: «Excúseme, señor, estoy completamente de acuerdo con usted con que el mejor abono es el abono de caballo maduro. ¿Nos podría decir qué edad debe tener el caballo?» ¿Ven en función de qué hablan? Todos tenemos nuestras opiniones, ¿no es verdad? Y escuchamos en función de esas opiniones. Enrique, ¿cómo has cambiado? Eras alto y ahora eres tan bajo. Eras fornido y ahora eres delgado. Eras rubio y ahora eres tan moreno. ¿Qué te pasó, Enrique? Y Enrique dice: yo no soy Enrique, soy Juan. Ah, hasta cambiaste de nombre. ¿Cómo hacer que personas así escuchen? Lo más difícil en el mundo es escuchar, es ver. No queremos ver. ¿Creen ustedes que un capitalista quiere ver lo que hay de bueno en el sistema comunista? ¿Creen ustedes que un comunista quiere ver lo que hay de bueno y saludable en el sistema capitalista? ¿Creen ustedes que un rico quiere mirar a los pobres?
No, no queremos mirar, porque si lo hacemos podemos cambiar. No queremos mirar. Si uno mira, pierde el control de la vida que tiene tan precariamente armada, y por eso, para poder despertar, lo que más necesita uno no es energía, ni fuerza, ni juventud, ni siquiera una gran inteligencia. Lo que necesita por encima de todo es estar dispuesto a aprender algo nuevo. Las posibilidades de despertar están en proporción directa a la cantidad de verdad que uno puede aceptar sin huir. ¿Cuánta verdad están dispuestos a aceptar de todas las cosas que aman? ¿Cuántas están dispuestas a ver destruidas sin huir? ¿Cuán dispuestos están a pensar en algo que no les sea familiar? La primera reacción es el temor. No es que temamos lo desconocido. Uno no puede temer lo que no conoce. Nadie teme lo desconocido. Lo que uno realmente teme es la pérdida de lo conocido. Eso es lo que teme. A manera de ejemplo, dije que todo lo que hacemos está tocado de egoísmo. Claro, no es fácil oír eso, pero piensen por un minuto. Profundicemos un poco más en eso. Si todo lo que ustedes hacen proviene del egoísmo, ¿cómo los hace sentir eso a ustedes con respecto a su caridad y a todas sus obras buenas? ¿Qué les pasa a ellas? He aquí un pequeño ejercicio. Piensen en todas las buenas obras que han hecho o en algunas de ellas. Ahora comprendan que realmente surgieron del egoísmo, supiéranlo ustedes o no. ¿Qué le pasa a su orgullo? ¿Qué le pasa a su vanidad? ¿Qué le pasa a esos agradables sentimientos suyos? A esa palmadita de felicitación en la espalda cada vez que hizo algo que lo hacía sentir tan caritativo. Todo queda aplastado. ¿No es así? ¿Qué le pasa a ese sentimiento de superioridad frente a su vecino a quien usted consideraba tan egoísta? Todo cambia, ¿no es verdad? Bueno, dirá usted, mi vecino tiene gustos menos refinados que los míos. Usted es una persona peligrosa, realmente lo es. Parece que Jesucristo tuvo menos problemas con otra clase de personas que con la clase de personas como usted. Muchos menos problemas. Él tuvo problemas con personas que realmente estaban convencidas de que eran buenas. Las personas de otra clase parece que no le crearon muchos problemas. Las que eran abiertamente egoístas y lo sabían. ¿Pueden ver ustedes cuán liberador es eso? Vamos, despierten. Eso es liberador. Es maravilloso. ¿Está usted deprimido? Tal vez lo esté. ¿No es maravilloso darse cuenta que usted no es mejor que nadie en el mundo? ¿No es maravilloso? ¿Está desilusionado? Mire, lo hemos sacado a la luz. ¿Qué le pasa a su vanidad? A usted le gustaría sentir que es mejor que otros. Pero mire, ¿cómo hemos sacado a la luz esa falacia? Bueno, malo o afortunado. En mi opinión, el egoísmo parece provenir de un instinto de conservación, el primero y el más profundo de nuestros instintos. ¿Cómo podemos optar por el desinterés? Sería casi como optar por la inexistencia. Podría parecer lo mismo que no existir. Como quiera que sea, lo que estoy diciendo es: no se sienta mal por ser egoísta, todos somos iguales. Una vez alguien dijo algo terriblemente hermoso sobre Jesús. Quien lo dijo ni siquiera era cristiano. Lo más hermoso acerca de Jesús es que estaba a gusto con los pecadores, porque comprendía que no era mejor que ellos. Somos distintos a los demás. Por ejemplo, de los criminales solo en lo que hacemos o no hacemos, no en lo que somos. La única diferencia entre Jesús y los demás era que él estaba despierto y ellos no. Mire a las personas que se ganan la lotería. Dicen: me siento orgulloso de aceptar este premio, no para mí, sino para mi nación y mi sociedad.
¿Hay alguien que diga eso cuando se gana una lotería? No, porque fueron afortunados, de modo que se ganaron la lotería, el primer premio. ¿Eso puede ser motivo de orgullo de algún modo? De la misma manera, si usted logra despertar, lo haría en su propio interés y sería afortunado. ¿Quiere gloriarse de eso? ¿De qué se puede gloriar? ¿No puede darse cuenta de lo absolutamente estúpido que es vanagloriarse de sus buenas obras? El fariseo no era un hombre malo, era estúpido. No se detenía a pensar. Alguien dijo cierta vez, no me atrevo a detenerme a pensar, porque si lo hiciera, no sabría cómo volver a empezar. Nuestras ilusiones respecto de los demás. De manera que si usted se detiene a pensar, verá que al fin y al cabo, uno no tiene por qué estar orgulloso de nada. ¿Qué le hace esto a su relación con la gente? ¿De qué se queja? Un joven vino a quejarse de que su novia lo había desilusionado, que lo había traicionado. ¿De qué se queja? ¿Esperaba algo mejor? Espere lo peor. Usted está tratando con gente egoísta. Usted es el idiota. Usted la glorificó, ¿no es así? Usted pensó que ella era una princesa, que la gente era buena. No, no lo es. No es buena. Es tan mala como usted. Mala, ¿me entiende? Está dormida, lo mismo que usted. ¿Y qué cree usted que la gente pretende? Satisfacer su propio interés, lo mismo que usted. No hay ninguna diferencia. ¿Puede usted imaginarse cómo es de liberador saber que usted nunca volverá a desilusionarse, nunca volverá a decepcionarse? Nunca volverá a sentirse traicionado, nunca se sentirá rechazado. ¿Quiere despertar? ¿Quiere la felicidad? ¿Quiere la libertad? Aquí está. Renuncie a sus falsas ideas. Mire a través de la gente. Si mira a través de usted mismo, mirará a través de todos los demás. Entonces los amará. Si no es así, estará todo el tiempo luchando con sus ideas equivocadas que usted tiene acerca de ellos, con sus ilusiones que constantemente se estrellan contra la realidad. Tal vez es demasiado alarmante para muchos de ustedes entender que se puede esperar de todos los seres humanos, que sean egoístas y busquen su propio interés, bien sea en forma ruda o en forma refinada. Esto los lleva a ver que no hay por qué desilusionarse de nada, no hay por qué decepcionarse de nada. Si hubieran estado todo el tiempo en contacto con la realidad, no se habrían decepcionado. Pero decidieron pintar a la gente de colores brillantes. Decidieron no mirar a través de los seres humanos, porque decidieron no mirar a través de ustedes mismos. Entonces, ahora pagan el precio. Antes de discutir esto les contaré una historia. Una vez alguien preguntó, ¿cómo es la iluminación? ¿Cómo es el despertar? Es como el vagabundo de Londres que se estaba acomodando para pasar la noche. A duras penas había conseguido un pedazo de pan para comer. Entonces llegó a un malecón junto al río Támesis. Estaba lloviznando y se envolvió en su viejo abrigo. Ya iba a dormirse cuando de repente se acercó un Rolls Royce manejado por un conductor. Una hermosa joven descendió del automóvil y le dijo, «Mi pobre hombre, ¿va a pasar la noche en este malecón?» «Sí», le contestó el vagabundo. «No lo permitiré», dijo ella. «Usted se viene conmigo a mi casa y va a pasar la noche cómodamente y tomar una buena cena». La joven insistió en que subiera al automóvil. Bien, salieron de Londres y llegaron a un lugar en donde ella tenía una gran mansión con amplios jardines. Los recibió el mayordomo, a quien la joven le dijo, «Jaime, cerciórese de que a este hombre lo lleven a las habitaciones de los sirvientes y lo traten bien». Y Jaime obró como le dijo.
La joven se había desvestido y estaba a punto de acostarse cuando recordó a su huésped. Entonces se puso algo encima y fue hasta las habitaciones de los sirvientes. Vio una rendija de luz en la habitación en la que acomodaron al vagabundo. Llamó suavemente a la puerta, la abrió y encontró al hombre despierto, y le dijo: «¿Qué sucede, buen hombre? ¿No le dieron una buena cena?» «Nunca había comido tan bien en mi vida», contestó el vagabundo. «¿Está usted bien caliente?» «Sí, la cama es hermosa y está tibia». «Tal vez usted necesita compañía», le dice ella. «Córrase un poquito». Se le acercó y él se corrió y cayó directo al Támesis. «Ja, esa no la esperaban. Iluminación, iluminación. Despierten. Cuando estén dispuestos a cambiar sus ilusiones por la realidad, cuando estén dispuestos a cambiar sus sueños por hechos, entonces encontrarán todo. Así es como finalmente la vida tiene sentido. La vida se vuelve hermosa». Hay una historia sobre Ramírez. Él es viejo y vive en su castillo en la colina. Mira por la ventana, está en cama y paralítico, y ve a su enemigo. A pesar de ser viejo, su enemigo está subiendo por la colina apoyado en un bastón, despacio, con dificultad. Tarda alrededor de 2 horas y media en subir la colina. Ramírez no puede hacer nada porque los sirvientes tienen el día libre. Entonces su enemigo abre la puerta, entra en la habitación, mete la mano bajo la capa y saca una pistola, y dice: «Ramírez, por fin vamos a ajustar cuentas». Ramírez prueba la mejor manera de disuadirlo y le dice: «Vamos, Borgia, usted no puede hacer eso. Usted sabe que ya no soy el hombre que lo maltrató cuando usted era joven hace años. Usted ya no es ese joven, piénselo». «Ah, no», le contesta su enemigo, «sus dulces palabras no me impedirán cumplir con esta divina misión. Lo que yo quiero es vengarme y usted no puede hacer nada para impedirlo». «Sí puedo hacer algo», le asegura Ramírez. «¿Qué?», le pregunta su enemigo. «Puedo despertar». Y en efecto, despertó. Así es la iluminación. Cuando alguien le dice: «No hay nada que pueda hacer», usted dice: «Sí, yo puedo hacer algo, puedo despertar». De repente la vida ya no es una pesadilla. Despierten. Alguien vino a preguntarme algo. ¿Qué creen que fue? Me dijo: «¿Usted recibió la iluminación?» ¿Qué creen que le respondí? «No importa». ¿Quieren una respuesta mejor? Mi respuesta sería: ¿cómo podría yo saberlo? ¿Cómo podría saberlo usted? ¿Qué importa? ¿Quieren saber una cosa? Si ustedes desean algo demasiado, están metidos en un gran problema. ¿Quieren saber otra cosa? Si yo hubiera obtenido la iluminación y ustedes me escucharan por ello, entonces estarían metidos en un gran problema. ¿Están dispuestos a que alguien que ha obtenido la iluminación les lave el cerebro? Cualquiera puede lavarles el cerebro. ¿Qué importa que alguien haya o no haya logrado el despertar? Pero vean, queremos apoyarnos en alguien que nosotros creemos que ha llegado a la meta. Nos encanta oír que la gente llegó a la meta. Eso nos da esperanza, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que quieren esperar? ¿No es eso otra forma de deseo? Ustedes quieren esperar algo mejor que lo que tienen ahora, ¿no es así? Si no fuera así, no estarían esperando. Pero entonces olvidan que ustedes lo tienen todo ahora mismo y no lo saben. ¿Por qué no concentrarse en el presente, en lugar de esperar algo mejor en el futuro? ¿Por qué no comprender el presente en lugar de olvidarlo y esperar el futuro? ¿No es el futuro sencillamente otra trampa? La autoobservación. La única forma en que alguien puede ayudarle es cuestionando sus ideas. Si usted está dispuesto a escuchar, si está dispuesto a ser cuestionado, puede hacer algo.
pero nadie puede ayudarle. ¿Qué es lo más importante de todo? La autoobservación. Nadie puede ayudarle en eso. Nadie puede darle un método. Nadie puede indicarle una técnica. En el momento que usted adquiere una técnica, vuelve a quedar programado. Pero la autoobservación, observarse a sí mismo, es importante. No es lo mismo que estar absorto en sí mismo. Estar absorto en sí mismo es estar preocupado por sí mismo. Es estar interesado en sí mismo. Estar inquieto acerca de sí mismo. Estoy hablando acerca de la autoobservación. ¿Qué es eso? Significa observarlo todo en usted mismo y alrededor de usted tanto como sea posible, y observando como si le estuviera sucediendo a otra persona. ¿Qué significa esta última frase? Significa que no personalice lo que está sucediendo. Significa que mire las cosas como si no tuvieran nada que ver con ellas. La razón por que usted sufre con su depresión y sus ansiedades es porque se identifica con ellas. Usted dice, estoy deprimido, pero eso es falso. Usted no está deprimido. Si quiere ser preciso, debería decir, ahora estoy experimentando una depresión, pero no decir estoy deprimido. Usted no es su depresión. Eso no es sino un extraño truco de la mente, un extraño tipo de ilusión. Usted se engaña a sí mismo y piensa, aunque no tiene conciencia de ello, que usted es su depresión, que usted es su ansiedad, que usted es su alegría o las emociones que tiene. Yo soy feliz. Ciertamente usted no es feliz. La felicidad puede estar en usted ahora mismo, pero espere un poco. Y eso cambiará. No durará. Nunca dura. Cambia continuamente, cambia siempre. Las nubes van y vienen, unas son negras y otras son blancas, unas grandes y otras pequeñas. Si queremos seguir con la analogía, usted sería el cielo y está observando las nubes. Usted es un observador pasivo, desprendido. Eso es sorprendente, especialmente para un occidental. Usted no está interfiriendo. No interfiera. No arregle nada, observe. El problema con la gente es que se mantiene ocupada arreglando cosas que ni siquiera comprende. Siempre estamos arreglando cosas. ¿No es así? Nunca caemos en la cuenta que no es necesario arreglar las cosas. Realmente no lo es. Esta es la gran iluminación. Es necesario comprenderlas. Si usted las comprendiera, ellas cambiarían. Conciencia sin evaluarlo todo. Usted quiere cambiar el mundo. ¿Qué tal empezar por usted mismo? ¿Qué tal transformarse usted primero? Pero ¿cómo se logra eso? Por medio de la observación. Por medio de la comprensión sin interferencia o juicio de usted. Porque usted no puede comprender lo que juzga. Cuando dice de alguien, es comunista, se interrumpe en ese momento la comprensión. Usted le puso a esa persona un rótulo, ella es capitalista. En ese momento se detiene la comprensión, le puso un rótulo, y si ese rótulo lleva ecos de aprobación o desaprobación, tanto peor. ¿Cómo va a comprender lo que aprueba o lo que desaprueba? Todo esto que digo suena como a un mundo nuevo, ¿no es así? Ningún juicio, ningún comentario, ninguna actitud. Simplemente observar, estudiar, mirar, sin el deseo de cambiar lo que es. Porque si usted desea cambiar lo que es por lo que cree que debe ser, deja de comprender. Un entrenador de perros trata de comprender a un perro de manera que pueda entrenarlo para realizar ciertos trucos. Un científico observa el comportamiento de las hormigas sin ningún otro fin distinto de estudiar las hormigas, de aprender lo más posible de ellas. No tiene ningún otro propósito. No intenta entrenarlas o conseguir algo de ellas. Le interesan las hormigas. Quiere aprender todo lo que sea posible sobre ellas.
Esa es su actitud. El día que usted logre una actitud como esa, experimentará un milagro. Cambiará, sin esfuerzo. El cambio ocurrirá, no tendrá que lograrlo. Cuando la vida de la conciencia llegue a la oscuridad de usted, desaparecerá todo lo malo. Lo bueno se cultivará. Tiene que experimentar eso usted mismo. Para esto se requiere una mente disciplinada. Y cuando digo disciplinada no me refiero al esfuerzo. Estoy hablando de otra cosa. ¿Alguna vez han estudiado a un atleta? Toda su vida son los deportes. Pero qué vida tan disciplinada la que lleva. Y miren un río que se dirige al mar. Él crea el cauce que lo contiene. Cuando dentro de uno hay algo que lo mueve en la dirección correcta, crea su propia disciplina. En el momento en que le llega la conciencia. Ah, es maravilloso. Es lo más maravilloso del mundo. No hay nada más importante. Nada más importante que despertar. Y por supuesto, a su manera también es una disciplina. No hay nada más maravilloso que ser consciente. ¿Preferiría usted vivir en la oscuridad? ¿Preferiría actuar y no ser consciente de sus acciones, hablar y no ser consciente de sus palabras? ¿Preferiría oír a la gente y no ser consciente de lo que está oyendo o ver las cosas y no ser consciente de lo que está viendo? El gran Sócrates dijo, la vida sin conciencia no merece ser vivida. Esa es una verdad evidente. La mayoría de la gente no vive una vida consciente, vive una vida mecánica. Pensamientos mecánicos, por lo general ajenos, emociones mecánicas. ¿Quieren ver cuán mecánicos son ustedes realmente? ¡Qué linda camisa tienes! Y usted se siente bien escuchando eso. Por una camisa, santo cielo. Usted se siente orgulloso cuando escucha eso. La gente viene a mi centro en la India y dice, ¡qué lugar tan encantador! ¡Qué árboles tan encantadores! De los cuales no tengo ninguna responsabilidad. ¡Qué clima tan encantador! Y ya empiezo a sentirme bien, hasta que me sorprendo sintiéndome bien y digo, ¿puede usted imaginarse algo más estúpido que eso? Yo no soy responsable de esos árboles. No fui responsable de la elección del lugar. No ordené el clima, sencillamente sucedió. Pero el mí se metió allí, de modo que me siento bien sobre mi cultura y mi nación. ¿Cuán estúpido puede ser uno? Lo digo en serio. Me dicen que por mi gran cultura hindú he producido todos estos místicos. Yo no los produje, yo no soy responsable de ello. O me dicen, ese país suyo y su pobreza, es horrible. Me avergüenzo, pero yo no la creé. ¿Qué está pasando? ¿Se detuvo usted alguna vez a pensar? La gente le dice a uno, usted es encantador, y uno se siente maravilloso. Obtiene una caricia positiva. De ahí que eso lo llaman, yo estoy bien, tú estás bien. Algún día voy a escribir un libro y el título será, yo soy un estúpido, tú eres un estúpido. Eso es lo más liberador, lo más maravilloso del mundo, cuando usted admite públicamente que es un estúpido. Es maravilloso. Cuando la gente me dice, usted se equivoca, yo digo, ¿qué más se puede esperar de un estúpido? Desarmados, todos debemos estar desarmados. En la liberación final, yo soy un estúpido. Por lo general ocurre cuando yo oprimo un botón y usted se siente bien, oprimo otro botón y usted se siente mal. Y a usted le gusta. ¿Cuántas personas conoce usted que no se dejan afectar por la alabanza o la crítica? Decimos que eso no es humano. Humano significa que usted es un poquito como un mico, un mono, de modo que todos pueden influir en usted. Y usted hace lo que debe hacer. ¿Pero eso es humano? Si les parezco encantador a ustedes, eso quiere decir que en este momento están de buen humor.
nada más también significa que cumplo sus expectativas. Todos tenemos una lista de expectativas y es como si usted tuviera que estar de acuerdo con esa lista. Alto, trigueño, bien parecido, acorde a mis gustos. Me gusta el timbre de su voz. Usted dice, estoy enamorado. No, usted no está enamorado. No sea estúpido. Cuando está enamorado, usted es particularmente estúpido. Siéntese y observe lo que le está pasando. Está huyendo de sí mismo. Quiere escapar. Alguien dijo cierta vez, gracias a Dios por la realidad y los medios para escapar de ella. De modo que eso es lo que pasa. Somos muy mecánicos, muy controlados. Escribimos libros sobre el control y lo maravilloso que es ser controlados y sobre lo necesario que es que la gente nos diga que estamos bien. Entonces nos sentimos bien con nosotros mismos. Qué maravilloso es estar en la cárcel. O como alguien me dijo ayer, estar en su jaula. ¿A usted le gusta estar preso? ¿Le gusta que lo controlen? Le diré algo. Si usted se permite sentirse bien cuando la gente le dice que está bien, se está preparando para sentirse mal cuando le digan que no está bien. Mientras viva para cumplir las expectativas de otras personas, es mejor que ponga atención a la ropa que usa, a la manera de peinarse, a si sus zapatos están brillantes, en resumen. Que se fije ver si cumple todas las malditas expectativas de los demás. ¿Usted cree que eso es humano? Esto es lo que descubrirá cuando se observe a sí mismo. Se horrorizará. La verdad es que usted no está ni bien ni mal. Usted puede estar dentro del actual ambiente o tendencia de moda. ¿Significa eso que está bien? Estar bien depende de eso. ¿Depende de lo que la gente piensa de usted? Según esos criterios, Jesucristo tiene que haber estado muy mal. Usted no está bien ni está mal. Usted es usted. Espero que ese sea el gran descubrimiento, al menos para algunos de ustedes. Si 3 o 4 de ustedes descubren esto durante estos días en que estamos juntos, ¡qué maravilloso! Eliminen todo ese cuento de estar bien o no estar bien. Eliminen todos los juicios y sencillamente observen, miren. Harán grandes descubrimientos. Esos descubrimientos producirán cambios. No tendrá que hacer el menor esfuerzo, créame. Esto me recuerda a un hombre en Londres, después de la guerra. Viaja en un autobús, sentado. Tiene encima de las piernas un paquete envuelto en papel de color marrón. Es un objeto grande y pesado. El conductor se le acerca y le dice, ¿qué es lo que tiene ahí en las piernas? Es una bomba que no explotó, le contesta el hombre. La encontramos en el jardín y la llevó a la estación de policía. El conductor dice, usted no debiera llevar eso en las piernas. Póngala debajo del asiento. La psicología y la espiritualidad, como generalmente la entendemos, quitan la bomba de las piernas y la ponen debajo del asiento. No solucionan realmente su problema. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Usted tenía un gran problema y ahora lo cambia por otro. Siempre será así hasta que solucionemos ese problema llamado usted.